Hola a todos, programadores y coders. En este video explicaré qué es y cómo funciona la estructura de control switch. Bien, switch es una decisión múltiple que prueba si una expresión coincide con uno de un número de valores constantes enteros y traslada el control adecuadamente. Y se compone de la siguiente manera o se puede declarar de la siguiente manera. Tenemos la palabra switch, adentro de los paréntesis va la expresión, abrimos llaves y tenemos varios casos. Aquí va a ir nuestra expresión int, es decir, entera o constante entera, y adentro tenemos la proposición. Y aquí me faltó un valor opcional que es break, ¿de acuerdo? Y tenemos una opción de default. Y en el default también van proposiciones, claro. Cada case se etiqueta con uno o más valores constantes enteros o expresiones constantes enteras. Si un case coincide con el valor de la expresión, la ejecución comienza allí. Ok, en esta parte me refiero a que esta parte debe ser una constante entera, ¿sí? O una expresión constante entera, ¿de acuerdo? Solamente puede aceptar unos y caracteres. Es todo. No puede tener un flotante, no puede tener un arreglo, por ejemplo. No. Solamente son constantes enteras, ¿sí? Todas las expresiones case deben ser diferentes. No se puede repetir, por ejemplo, case 1 y después case 1 y después en otro lado otro case 1. No se puede. Todas tienen que ser diferentes. El etiquetado como default se ejecuta si ninguno de los otros se satisface. Es decir, default se va a ejecutar en caso de que nuestra expresión, el resultado de nuestra expresión ya evaluada entre en cada case y como no da en ningún case, se va al default y digamos que esto es como el else, que también es optativo ponerlo, como lo vimos en el video anterior de if else. El default es como el else. Si no se cumple ninguno de los case o no cae en ningún case la expresión que nos ponga o el resultado de la expresión, simplemente se va al default, ¿de acuerdo? El case y default pueden ocurrir en cualquier orden. La proposición de break, que es esta que agregué, provoca una salida inmediata del switch, puesto que los case sirven solo como etiquetas. Después de que se ejecute el código para uno, la ejecución pasa al siguiente, a menos que se tome una acción específica para terminar el switch, que en este caso tenemos el break. Es decir, cuando nosotros caemos en un case, decimos la proposición y es todo lo que queremos hacer, como si fuera un if, que digamos, si yo hago esto, es esto y quiero que allá acabe mi programa, simplemente se pone el break para decirle, ok, ya acabaste con este case, ya no lea a los demás y salte del switch para ejecutar con el siguiente código que venga aquí abajo. ¿De acuerdo? Vamos a explicar esto con código. ¿Qué les parece? Para que podamos aprender mucho más. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a pedirle al usuario que nos digite un número del 1 al 3. ¿De acuerdo? Digite un número al 3. Uso la función scanf %d, que aquí está, ampersand, opción. ¿De acuerdo? Y muy bien, ahora voy a declarar mi switch, le paso la opción, que es la expresión la que voy a evaluar. Ok, en caso de que el usuario digite un 1, muy importante la indentación, es decir, de que esté al nivel, o sea, que esté adentro, la indentación del case, yo le voy a poner aquí, ha elegido el 1. Voy a corregir aquí y le voy a poner un break. ¿Qué les parece? Vamos a poner, en el caso de que digite 2, ha elegido el 2. No sé por qué se ponen en mayúsculas las A, pero bueno, las corregimos. Break. Y por último, case 3. Ha elegido el 3. ¿De acuerdo? Break. Punto y coma. También tenemos el default, que este es optativo, pero yo lo voy a poner en caso de que no caiga en ningún case. Ha elegido otro número que no está entre el 1 y el 3. Y el return 0. Ok, vamos a compilar para comprender cómo es que funciona el switch. Ok, si nosotros, por ejemplo, introducimos el número 1, se va al case y dice, ok, cayó en el entero 1, o bueno, puso 1 el usuario, entonces, ok, yo le voy a poner, ha elegido el 1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si lo vuelvo a correr? Y ahora, por ejemplo, digito el número 2. Obviamente se va a ir a ese case 2. ¿Lo ven? Aquí está. Y por último, si yo pongo el 3, nos aparece satisfactoriamente ha elegido el 3. Ok, y en caso de que yo ponga un número que no esté en ese rango, el 6 por ejemplo, ha elegido otro número que no está entre el 1 y el 3. ¿Sí? Vamos a realizar otro programa que utiliza un switch, pero ahora ocupando char, ¿de acuerdo? Para que vean la diferencia entre usar un carácter y también un entero en C.
vamos a usar la misma idea que teníamos anteriormente, solamente de que el usuario nos va a digitar una letra. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entre A, voy a ponerle aquí entre corchetes A, guión, C, C. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle scanf, %C, uy, no sé qué hice, %C, y le vamos a poner aquí la opción. ¿De acuerdo? Nuevamente voy a declarar mi switch, vamos a pasar aquí la opción que digite el usuario, y ahora los keys van a ser diferentes, fíjense muy bien. Uso comillas sencillas, importante, comillas sencillas. También voy a declarar aquí, ya sea de que digite A mayúscula o minúscula, y aquí adentro voy a poner, dígito la letra A o A. ¿De acuerdo? Break. Y como en el ejemplo anterior, vamos a poner para B y C. Y en default vamos a poner, en caso de que no caiga en ninguno de los otros casos, vamos a poner dígito otra letra. Punto y coma. Muy bien, en este caso vamos a explicarlo. ¿Por qué puse aquí case A con minúscula y A con mayúscula? Aquí switch funciona de la siguiente manera. Cuando el case no tiene nada, significa de que yo puedo seguir con el otro case. Es decir, si el usuario me pone una A, entonces el case va a seguir porque aquí yo no le pongo un break para que acabe. Es decir, el break delimita hasta dónde se va a ejecutar el código que tiene adentro ese case. Entonces, como aquí yo no tengo nada dentro de este case A, y para digitar de que es un carácter usamos las comillas dobles, si yo le pongo por ejemplo aquí la A simplemente, me va a marcar un error porque va a decir esta variable no está ni declarada y no sabemos pues qué es, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como carácter. Y entonces, bueno, aquí no tiene nada, pero entonces va a ser de corrido. Ah, ok, cayó en el case A, pero como no tiene nada, voy a seguir al case A mayúscula. Entonces, el usuario cuando digite una A minúscula o una A mayúscula, si cae en la A mayúscula, va a imprimir esto. Y si cae en una A minúscula, se va a ir al case A y de todas maneras nos va a imprimir esto. Esta misma premisa la ocupamos para las otras dos opciones. Y el default, pues, simplemente es default. En caso de que no caiga en ninguno de los casos que yo digité, simplemente aparece el dígito otra letra. Vamos a digitar este código. Aquí me equivoqué, me había faltado el ampersand, perdón por eso. Ahora sí vamos a correrlo. Disculpen, me faltaron aquí 2 puntos. Aquí están. Vamos a ponerle 2 puntos. Ahí están. Lo corremos y ahora sí. Si yo digito A, me aparece digito la letra A minúscula o A mayúscula. ¡Excelente! Yo le voy a poner aquí ahora A y, como pueden ver, es la lógica que les comenté. Si yo pongo aquí, por ejemplo, la G, digito otra letra, es decir, se fue al default, ¿de acuerdo? Si yo digito, obviamente, la B, me va a imprimir, digito la letra B o B, porque cae en este caso, ¿de acuerdo? Si yo digito la C minúscula, me aparece, digito la letra C o C. Y por último, pues las mayúsculas con B. Y también con la letra C, ¿de acuerdo? Y es así como funciona Switch. ¿Ok? Eso es todo lo que quería explicar en este video y nos vemos en el siguiente. Así que, sin más que decir, nos vemos. Bye bye.